Entonces, como Si les me enredo contaba, es porque tengo sueño. vamos a partir con la lectura, que hoy día salió beneficiado el Benjamín, y vamos a proyectarlo y vamos a tomar el tiempo. Y cuando él me diga, no empezamos a, como lo hacemos siempre. Empezamos a correr el tiempo a partir de cuando él me diga. Uy, no. Ahora sí. Ya, Benjamín. Yeah. Ay. Ya voy a empezar. Ya. Las estrellas están siempre en la bóveda celeste, pero de día no son visibles debido a la luz de una de ellas, el Sol. La estrella más cercana a la Tierra ha servido para estudiar estos astros, cuya característica principal es que emiten energía continuamente. ¿Qué es una estrella? Las estrellas son cuerpos celestes de grandes dimensiones en cuyo interior se producen reacciones nucleares que provocan la emisión de una gran cantidad de energía al espacio exterior. Las estrellas tienen, las estrellas, me enredé. Las estrellas tienen un núcleo donde se producen las reacciones nucleares, por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno se convierten en uno de ellos, desprendiendo una cierta cantidad de energía. Estas reacciones nucleares son la causa de la emisión de la luz y el calor. Ya. ¿Por qué de día no vemos las estrellas? Porque, porque, no sé. ¿Puedo yo, profe? ¿Mm? Ya, ¿puede ¿Puedo usted? yo? Sí. Sí. Por el sol. Sí, Ya. Por eso no podemos ver las estrellas de día. Ya, está súper bien. Porque ustedes sabían que el Sol también es una estrella. Pues, y ahí en la primera línea dice, están siempre en la bóveda celeste, porque el de día no son visibles debido a la luz de una de ellas, o sea, una de las estrellas que es el Sol. Súper bien. Ya. O sea, no se ven las estrellas, pero sí se ve la estrella. Claro, se ve la gran estrella. Oye, no había podido hacer la comparación, Benjamín, mejoraste el tiempo, mejoraste los errores, así que súper bien. ¿En serio? Pero yo no les miento, no tengo por qué mentirles, siempre les digo lo mismo. Oiga, profe, creo Dígame. que no debería decir mejoraste los errores porque suena como si hubiera aumentado los errores, como decía, disminuiste los Ah, errores. no, ya, entonces disminuyó los errores. Si no, No, pues. tiene razón, No. pero a lo que me refería era que cometió menos errores, no que mejoró los errores, no. Sí, claro, positivo con negativo es negativo, así que es mejor decirle que disminuyó los errores. Pero está súper bien, Sí, Benjamín. ya ¿Vio que entendemos. fue bueno? Ya, sí la entendemos. ¿Vio que fue bueno? Ya. La tía Tracy le tenía preparado algo, si no me equivoco. Sí, Ya no te Giovanni. para... Así es, así es, así es. Ya. Pongan atención y participen. ¿Ya? Es súper importante la participación, como ya hemos dicho. Sí, ayer tuvimos una clase con otro curso y participaron mucho y la clase de verdad que estuvo muy entretenida porque se hace mucho más dinámico. ¿Ya? Esta es la segunda clase que tienen de mate, ¿cierto? De la semana. Sí. Sí. Sí.
Porque nos toca miércoles y jueves. Sí, así es. Oiga, Se bloqueó el micrófono. No sé quién iba. Escuché oiga, pero no escuché nada más. yo pensé que usted usted era la tía Tracy, que me confundo. ¿Y eso es bueno o es malo? Pero Livni, No. cuando te veis la Es súper cámara, mal. ahí te aparecen los nombres. Octavo es la No ando profesora de fijándome en eso, pues. Ya, pero octavo B, la profe no se llama octavo, po. La profe, ¿cómo se llama? No, como para diferenciar nomás quién es Tracy, ¿no? Yo no sé cómo se llama la profesora. A Yo no todos les conozco muy pasa bien los lo nombres. mismo. ¿Gabriela? A todos les Ah, no, pasa lo esa no mismo, la- Ay, yo ¿cierto, sé, pero se me ¿Cierto, olvidó. profe? Yo me llamo Octavo B. De verdad. No. De verdad no No, saben pero cómo mucho me no. llamo. Tenemos clases Nadie 2 veces a la ¿no lo semana, todas las sabe? semanas. Yo Y el no- año pasado. Yo no sé. Sí, tía, yo sí sé cómo se llama. Se me olvidó. Yo Ya, conozco la asignatura, pero no los nombres. yo me llamo Josefina. No, Sí. me llamo Camila. Camila Balas. Ah. Josefina. La profe Camila, Y le viene. para que nunca más lo olviden. ¿No me profe viene? ¿En Camila. serio? No, sí. No le viene Tracy. Bueno, es culpa de mi Yo mamá. creo que la Yo no me puse el profesora nombre. de mate Me voy a le cambiar el nombre, viene chiquillo, ¿ya? Carolina. Le viene Y a la Carolina. tía Tracy Carolina. Sí, puede ser, ¿Y a pero mí sale qué me tan caro viene? cambiarse el nombre que ni lo intento, chiquillo. Hay que pagar para cambiarse el nombre. A la profe Tracy Camila. Vamos a Claro. cambiar el nombre. Ya, cambiémonos el nombre, Camila. Nos Perfecto. intercambiamos ahí. Y la razón que vamos a dar en el registro Ya nos civil es que cambiamos el nombre nuestros niños nos dijeron que no nos venían esos nombres. A ver si así nos hacen el cambio gratis. A ver, cambiamos el nombre para los que nuestros compañeros piensan que nosotros deberíamos llamarnos. Ya, pero Tienen después. Ya, razón. pero Ya, al final estamos aquí en el box. hacemos una actividad parecida, ya hacemos un juego con respecto a eso. Primero veamos esto, que es lo Ya. importante, y cuando terminemos la clase le ponemos nombre ahí a cada uno según lo que dice su cara. Ya. Ya. Chiquillos, chiquillas, como ustedes han estado viendo esta semana y quizás la semana anterior, vamos a ver lo que es proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, pero nos vamos a centrar hoy día específicamente en conocer y en practicar con la regla de 3. ¿Ya? La regla de 3 no se aplica de la misma forma para calcular proporcionalidad directa que para calcular proporcionalidad inversa. Se llama la regla de 3, pero se aplica de distinta forma para ambas proporcionalidades. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la regla de 3 en la proporcionalidad directa. Primero vamos a ver cómo calcular la constante constante de proporcionalidad. Dice acá, dos magnitudes A y B pueden ser con cualquier letra, ¿cierto? Ustedes saben que las letras pueden ser la que a ustedes más les acomode o la que esté en el problema en ese momento, ¿ya? Pero son dos magnitudes distintas, son directamente proporcionales y al multiplicar o al dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese número. O sea, primero, cuando yo hablo de proporcionalidad directa, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que pasa con ambas magnitudes? Yo no me Las dos acuerdo suben. cuál era quién, pero yo sé que una sube, la otra igual va a subir. Y creo que si una subía, otra Las podría dos suben. bajar. Ya, pero miren, fíjense, solamente con los nombres, proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir que algo sea directamente proporcional? Que ambas suban. Subo los dos. O que ambas Ya, bajen. que ambas vayan en la misma dirección, ¿cierto? O sea, si una magnitud se eleva, la otra también se va a elevar. Y asimismo, si una magnitud disminuye, la otra también va a disminuir. Eso es proporcionalidad directa. Ambas magnitudes van con la misma dirección, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, dice, 3 kilos de manzanas me cuestan 1.000 pesos. ¿Cuánto me cuestan 9 kilos de manzanas entonces? Ya, tengo las dos magnitudes. ¿Cuáles son estas dos magnitudes? La magnitud de kilos. ¿Y cuál es la otra magnitud? La de los pesos o la del dinero. Ya, la del dinero, la de los pesos, ¿cierto? Entonces, ustedes,
siempre tienen que identificar cuáles son las magnitudes que están involucradas en cada problema. Si ustedes no identifican cuáles son las magnitudes, van a empezar a cometer errores. Entonces, paso 1, identifico las magnitudes. En este caso son los kilos y el dinero, como dijo ahí muy bien el Ezequiel. Sería un sueño Entonces, si 3 kilos de manzana estuvieran a 1000 pesos. Sería un sueño. ya, vamos a tomar la magnitud A como los 3 kilos de manzana y la magnitud B como los 1000 pesos. Y está acá en el cuadrito. ¿Se fijan? 3 kilos de manzana valen 1000 pesos. 9 kilos de manzana, no sabemos. Sí. Ya, sí, yo sé que ustedes lo saben y yo también lo sé y todos lo sabemos porque lo sacamos por lógica, ¿cierto? Sí. ¿Por cuánto tendría que multiplicar yo acá para saber qué valor va aquí? Por 3. Por 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 es 9, entonces 1000 por 3 es 3000. 3000, ya. Sí, Eso lo sí. sabemos por lógica, ¿cierto? Súper bien. Ya, pero ¿qué pasa aquí? Yo para calcular la proporcionalidad directa, y vamos a ver si paso al otro lado, para encontrar la incógnita, que es cuánto vale 9 kilos de manzana, voy a aplicar la regla de 3. Y ubico los valores de esta forma. Miren, los kilos están acá, ¿cierto? 3 kilos valen 1000 pesos y 9 kilos vale X. No sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a calcular y vamos a multiplicar cruzado 1000 por 9 dividido 3. Cruzado, como lo hacían como lo hacían con los porcentajes. Asimismo, cruzado, ¿cierto? Se multiplican los valores que están cruzados y el valor que queda con la X es el que se divide siempre en la proporcionalidad directa. Por eso estamos haciendo la diferencia, porque no es lo mismo en la inversa. Y multiplico entonces 9 por 1000 dividido en 3, ¿cierto? Y eso me da, como había dicho por ahí el Aarón, el Giovanni, no me acuerdo. Ezequiel. El Giovanni era el que había dicho. Son 3000 pesos, ¿cierto? Ahí nos da el resultado. Ya, esa es la forma de calcular de llevar a cabo la regla de 3 en la proporcionalidad directa. Vamos a ver otro ejemplo. Si en 3 horas llueven 60 milímetros de agua, ¿cuántos milímetros lloverán en 5 horas? Magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Aquí ya están, obviamente, pero serían las horas y los milímetros de agua. Y los milímetros de agua, súper bien. Entonces, vamos a escribir esos 3 datos que tenemos, porque tenemos que en 3 horas llueve 60 milímetros, pero la pregunta es, ¿cuánto llueve en 5 horas? Entonces, mi incógnita va ubicada en los milímetros, ¿cierto? Que corresponden a las 5 horas, porque yo sé que 3 horas llueven 60 milímetros, no sé cuántos milímetros corren, o sea, caen en 5 horas. Fíjense, aquí la magnitud horas va subiendo. ¿Cómo debería ir la magnitud milímetros? Subiendo también. Subiendo también, ¿cierto? Porque son directamente proporcionales. Si una se eleva, la otra también se va a elevar. Dice, observa las flechas representadas en forma de cruz, las flechas rojitas que están ahí. Los datos de la flecha doble se multiplican y se divide el que queda, ¿cierto?, con la X. Ya, entonces sería 60 por 5 dividido en 3, que es lo que me mostraba ahí. 60 por 5 dividido en 3. Se multiplica cruzado, así de simple. Se hace la división correspondiente y me da de resultado 100. Entonces la respuesta completa, como siempre les hemos dicho, en 5 horas lloverá 100 milímetros de agua. ¿Ya? Otra cosa, para calcular la constante de proporcionalidad directa, ¿se acuerdan cómo se hacía? ¿Cómo yo calculo la constante de proporcionalidad? ¿Con una tabla? Creo que era multiplicando el número por que estamos con el anterior, creo que era. ¿Seguros?
O se Yo no dividiría. estoy tanto. ¿Cuál es la pregunta? Ni Polonia, ¿cómo? O se dividiría. Es que en uno se multiplicaba y en otro Ya. se dividiría, pero no me acuerdo cuál es cuál. En ¿Por la qué multiplica? proporcionalidad directa se divide. Se Ah, ya. divide la magnitud A con la magnitud B. Entonces, en este caso, profe, si no me equivoco, ahí corríjame usted porque esta parte no... ¿Divido 3 dividido en 60 o 60 dividido en 3? 60 dividido en 3, siempre la magnitud 2 es la magnitud 1. Ya. Y si dividimos Eso. 60 en 3, ¿cuánto quedaría? ¿O cuántas veces cabe 3 en el 60? 30, 20. 20. Y 100, porque Sí. ya sabemos que son 100 mililitros en 5 horas, ¿cierto? 100 dividido en 5, Sí. ¿cuánto nos quedaría? Lo 5 dijeron, por ¿cierto? cuánto me da 100? 20 igual. 20. 20 Entonces igual. sí Entonces, es constante. lo hicimos bien, ¿cierto? Porque tenemos que fijarnos siempre en como yo les dije ayer y creo que la semana pasada también, tenemos que fijarnos en el resultado que nos da la constante, el primer ejemplo que es el que siempre va a estar, ¿cierto? Si de 60 dividido en 3 nos da 20, nosotros vamos a hacer el desarrollo y después lo podemos comprobar dividiendo, en este caso, el 100 en el 5 y nos dio 20, entonces significa que el ejercicio que hicimos está bien porque la constante es la misma. Y recuerden, se llama constante porque es constante, es el mismo resultado siempre. Así es. Si este resultado no hubiese dado 20 en ambos valores, porque algún dato pusimos mal o algún cálculo también pudimos hacer mal, o simplemente porque no es proporcional, directamente proporcional. ¿Ya? En este caso, esto sí es directamente proporcional porque tiene la misma constante de proporcionalidad. ¿Ya? Y entonces la constante de proporcionalidad directa es dividiendo, ¿ya? Anótenlo por ahí. Constante de proporcionalidad directa se calcula dividiendo. La constante de proporcionalidad directa se calcula dividiendo. Para que lo anoten ahí, no se les vuelva a confundir, porque es normal que se confunda, pero si ustedes lo anotan ahí ya se les va a empezar a confundir menos. Y ahora vamos a ver la regla de 3 inversa, que no es lo mismo que la regla de 3 directa. Ya, cuando la proporcionalidad es inversa, entonces... Cuando una sube y la otra baja. Muy bien, Dania. Cuando una magnitud sube y la otra disminuye, o cuando una disminuye y la otra se eleva, ¿cierto? Puede ser que la magnitud 1 se eleve o puede ser también que la magnitud 2 se eleve. Ahí están los dos ejemplos, ¿cierto? En las dos partes con flechitas. Y la constante de proporcionalidad, entonces, aquí sí se calcula multiplicando. Entonces, van a anotar por ahí, la constante de proporcionalidad inversa se calcula multiplicando las variables o las magnitudes. ¿Ya? ¿Se aclaró esa parte? Vamos a ver un ejemplo. Dice, de esta forma se calcula la constante de proporcionalidad inversa. Fíjense, hay una magnitud X que tiene valores que se van elevando y hay una magnitud Y que indica que los valores, ¿qué pasa con estos valores de acá? Están bajando. Ya. Chuta, perdón, ahí sí. Si se fijan, la magnitud X se está elevando y la magnitud Y está disminuyendo, y acá se están multiplicando ambos valores de las magnitudes y me da un 72 de constante de proporcionalidad inversa. Por lo tanto, esto sí es inversamente proporcional porque me da el mismo valor en todas las multiplicaciones. Sí, Polonia, ¿querías decir algo? Si no era el mismo número, ¿qué significa? Que no es inversamente proporcional. Entonces, ¿la otra o puede ser otra cosa normal? Puede ser la otra o puede ser que no son proporcionales los datos y son datos así al azar nomás. Entonces, tenemos que fijarnos bien en eso, Polonia. Qué bueno que tú hagas la pregunta, porque esta es la forma de saber si
si unas magnitudes son inversamente proporcionales, o en el caso de la proporción directa son proporcionalmente directas, y si no les resulta el mismo valor en la constante, significa que no son proporcionales, ¿ya? Entonces, en este caso, como me dio 72 en todos los valores, sí es inversamente proporcional. Y si se dan cuenta, aquí no solo sube o no solo baja, ¿cierto? Está como variando, ¿ya? Implica cierto, quizás, desorden en el orden. No sé, si nosotros le damos un problema, por supuesto, siempre nos va a quedar ordenado. Sí. Pero también si se encuentran con un ejemplo en el que no están necesariamente ordenado hacia arriba o necesariamente ordenado hacia abajo, también es inversa porque no sigue un orden, ¿ya? La Así directa es. sí o sí sube y sube o baja y baja, pero en la inversa también se puede dar esta dinámica de que en un ejemplo esté como desordenado, ¿ya? Claro. Así es. Entonces, sí es inversamente proporcional este ejemplo porque su constante de proporción siempre es 72. Ya, vamos a ver otro ejemplo y acá nos vamos a basar en la relación que existe entre la cantidad de impresiones que hace una impresora, ¿cierto? De hojas, la cantidad de hojas que se imprimen y el nivel de tinta que queda. Ya, vamos a ver. Las dos magnitudes involucradas acá son el número de hojas impresas y el nivel de tinta en milímetros. Ya, importante identificar las magnitudes en ambas proporciones. Luego nos vamos a ir a ver cada una de las magnitudes y vamos a ver. La primera magnitud, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, Aumenta. ¿cierto? Y la segunda magnitud entonces Disminuye. disminuye. Ahí tenemos la primera pista de que sí puede ser inversamente proporcional. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber realmente si es inversamente proporcional? Multiplicando. Multiplicando, o sea, muy bien, Dania, vamos a calcular la constante de proporcionalidad inversa, como dijo la Dania, multiplicando. Acá no es necesario invertir las magnitudes porque la multiplicación, ¿cierto?, da lo mismo en qué lugar estén los factores. Entonces yo puedo multiplicar 1 por 24. ¿Cuánto es 1 por 24? 24. 24, ¿qué estoy hablando? 24. Ya, nos vamos acá, a la otra. Y acá multiplicamos 3 por 8. Muy bien ahí los bilingües. ¿Cuánto es 3 por 8? Los que se saben las tablas. 24. Es 24. 24. Ya, nos vamos a la siguiente. 6 por 4. 24. 24. Voy a Ya. llegar un poquito obvio. Y la otra me va a quedar encima, así que lo voy a subir un poquito. Es 12 por 2. Es... Ahí multiplican 2 por 2 es 4 y 2 por 1 es 2. Creo que ¿Se fijan? 24 igualmente. 24, ya. Entonces, la constante, si yo acá pongo la constante, si ustedes se fijan, se representa con una letra K. ¿Por qué? Miren, si volvemos a... Esperen un poquito. Si volvemos atrás, eso se me había olvidado comentarles. Siempre la constante de proporcionalidad, ya sea directa o inversa, se va a representar con una K en cursiva, ¿ya? Entonces, cuando yo digo constante de proporcionalidad, puedo poner solamente la K. Ya, entonces, en vez de... Vamos a hacerlo acá. Constante de proporcionalidad se representa con una K en cursiva, pero acá no sé si se puede poner cursiva. Vamos a ver. ¿Qué pasa si no es cursiva? Ahí está. No, pero da lo mismo, pero es como para que ustedes lo vean en el computador, porque en el cuaderno a lo mejor no la van a poder hacer cursiva, pero sí acostúmbrense a representarla ahí con los símbolos, ¿ya? Constante de proporcionalidad entonces se representa con una K y el valor de la constante de esta proporcionalidad es...
¿Cuánto nos dio? 24. 24, súper bien, ya. Entonces ahí tenemos nosotros la constante de proporcionalidad calculada. Y ahora, miren, dice, si se imprimen 8 páginas, ¿cuántos ml quedan? Si yo imprimo una página, van a quedar 24 ml. Si yo imprimo 3 páginas, van a quedar 8 ml. ¿Qué pasa si aquí yo imprimo 8 páginas? 3. 3. ¿Y por qué 3, Polonia? ¿Me puedes explicar por qué 3? Ay, no sé, yo solo di vuelta. Ya, pero está Profe. bien. Dígame. Voy a tener la cámara para acá para que no se me caiga. Bueno. Miren, Polonia, está bien O sea, lo que como tú dijo, dijiste. tenían que ser 8 páginas. Y en la otra está la impresora, así que el 8 lo corres para acá y el 3 Ya. lo corres para allá. Y ahí sería, o sea, lo mismo, solamente las vueltas. Son 8 páginas. Y aquí, ¿cierto? Hay un valor X que yo no conozco. Pero si yo me fijo, si ustedes se fijan en la constante de proporcionalidad que es 24, el 8, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 24? 3. Por 3. Entonces, yo puedo calcular una proporción solamente sabiendo la constante de proporcionalidad, pero no siempre la vamos a saber. Como no siempre la vamos a saber, ocupamos regla de 3 inversa. ¿Cómo se ocupa la regla de 3 inversa en la proporcionalidad inversa? ¿Qué? ¿Ustedes saben cómo se utiliza la regla de 3 en la proporcionalidad inversa? Multiplicando. Ya, pero ¿cómo multiplicamos? Porque yo les dije que la directa se multiplica cruzado, ¿cierto? No. Ya, en la inversa pasa algo distinto. En la proporcionalidad inversa yo no debo multiplicar cruzado, yo debo multiplicar hacia el lado. Entonces, yo tengo acá el número de impresiones. No sé qué escribí. Ahí sí. Tengo por un lado el número de impresiones y por el otro lado el nivel de la tinta. ¿Cierto? Ya. Tengo eso. Oh, me equivoqué. Ya. El número de impresiones y por el otro lado el nivel de tinta. Ya. ¿Qué hago ahora? Voy a poner los datos, pero no es necesario que coloque todos los datos que están en esa tabla. Solamente me va a bastar el primer dato, por ejemplo este. Con una impresión, mi nivel de tinta queda en 24 ml. Entonces, si yo imprimo una vez, el nivel de tinta es 24. ¿Qué pasa entonces si yo imprimo 8 veces? El nivel de tinta se supone que no lo conocemos, po. Acá lo hicimos solamente con la constante de proporcionalidad, pero ahora le estoy enseñando cómo lo haríamos con la regla de 3 inversa. Entonces le colocamos el valor X porque hasta el momento vamos a hacer como que no sabemos que son 3 ml. Ya. ¿De qué forma calculamos entonces esta proporcionalidad? No es cruzado, hacia el lado. Entonces yo voy a multiplicar acá 1 por 24 dividido en 8. Entonces voy a hacer la multiplicación acá. X es igual a 1 por 24 dividido en 3. ¿Cuánto es 1 por 24 dividido en 3? Pero ahí no me va a dar Cami, po. 1/24 es 8. Se equivocó, profe, es que se divide en 8, no en 3. Ah, verdad, Uy. ya. Esto es 8. Ven que a Hoy todos día nos pasa estoy- que no pensamos sé antes la qué me pasa respuesta y hoy la día, escribimos sí. antes. No sé qué me pasa hoy, de verdad. Estoy como muy confundida. No, pero a mí también me desperté pasa que le confundida. hablo a los niños y le digo así como, por ejemplo, no sé, pues 7 por 8, y no sé, pues, ¿cuánto es 7 por 56? Y es como, ¡ay, de nuevo! Sí, a lo mejor Siempre me el pasa, sol. siempre El me sol, pasa que ¿viste? les doy Miré la... mucho el sol. Ya.
Ahora sí, 1 por 24 me da 24 y lo tengo que dividir en 8. Entonces, digo, 24 dividido en 8. ¿Cuánto es 24 dividido en 8? 3, po. 3. Muy bien, es 3. Entonces, ahí sabemos que el resultado es 3 y ya lo tenemos súper comprobado porque lo sacamos usando la constante y también lo sacamos usando la regla de 3 inversa. Hay dos formas de poder calcular entonces las proporciones. Vamos a ver. Las dos maneras son igual de válidas. ¿Ya, chiquillos? Sí. La analogía o la organización de ideas que hizo la Polonia al principio, oye, el Juan Pedro viene recién entrando, yo ya ni sé si dejarlo presente o no. O sea, dejarlo entrar Profesora. sí, pero presente no sé, porque hemos trabajado todo el rato y... Ya, pero chiquillo, Ya va a volviendo llegar al al tema, último. la analogía que hizo la Polonia al principio está súper bien, porque una de las maneras en las que podemos calcular la X o el resultado que nos estén pidiendo es con la constante de proporcionalidad, por eso es importante saber calcularla, ¿ya? La otra manera es la regla de 3. A ver, aquí lo importante es que ustedes aprendan a distinguir cuándo es proporcionalidad directa, cuándo es proporcionalidad inversa y que sepan calcularla, que sepan que hay más de una opción. Ya el año pasado no alcanzamos a ver esto, este año le estamos presentando más de una opción, más de una alternativa para poder desarrollar estos ejercicios. Es súper importante que vayan pensando y vayan viéndolo de diferentes maneras, ¿cierto? Y recordar siempre que nosotros hemos dicho que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, el pensamiento que tuvo la Polonia al tiro estuvo súper bien, porque 8 por 3 es 24 y 3 por 8 también es 24. Entonces, por eso estuvo súper bien la idea que ella planteó al principio, y la otra manera, por supuesto, es la que nos mostró la tía Tracy, con la regla de 3, que es como la manera formal de hacerlo, ¿ya? Pero con la constante proporcionalidad también es súper válido, si es que la tenemos, si es que podemos calcularla al principio. Dígame, la Polonia tiene la mano levantada. Igual Pero vamos a ver otro ejemplo. esos son los problemas de inversa, pero siempre los problemas de inversa son así por tabla, ¿no escrito? Ahora vamos a ver un escrito. Lo que pasa es que yo les mostré solamente la tabla, pero ahora les voy a mostrar el proceso completo, donde está el problema, donde arma la tabla, calcula la constante y calculamos el valor X. Ya, aquí hay un ejemplo completo, como decía, como estaba cuestionando ahí un poco la Polonia súper bien, porque a veces ya, yo les presenté solo la tabla y ustedes han visto problemas, entonces es súper normal que ustedes se cuestionen cómo se hace cuando yo tengo un problema, ¿cierto? Porque la idea es que cuando ustedes le entreguen este problema o un problema de este tipo, ustedes sepan armar la tabla. Eso es lo que queremos con la profe Camila, que ustedes aprendan a armar la tabla. Y también es importante que cuestionen, porque hay veces que a nosotros se nos puede olvidar algo, hay veces que estamos tan, porque nosotras pensamos siempre de diferentes maneras de enseñarle las cosas, entonces de repente vamos pensando en eso y se nos puede pasar algo, entonces si ustedes se dan cuenta que algo falta, ustedes nos dicen y lo podemos retomar sin ningún problema. Ya aquí todos hacemos la clase o la dinámica que vaya funcionando. Sí. Así es, porque ustedes son, acá lo más importante en esta clase son ustedes, es el aprendizaje de ustedes. Entonces nosotras estamos acá para guiarlos, para guiarlas, y ustedes también tienen que hacerse partícipe y como lo hacen ahí algunos compañeros y compañeras de ustedes, pregunten, aunque piensen que la pregunta a lo mejor a veces ay, pero es que mi pregunta va a ser tonta. No hay preguntas tontas, ustedes pregunten lo que se les venga a la cabeza, porque a lo mejor la pregunta que tienes tú también la puede tener tu otro compañero o compañera. Así que vamos. Dice, si 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo trabajo? Lo primero que yo hago acá es ver cuáles son las magnitudes. ¿Qué magnitudes están involucradas aquí? La de pintores y días. Sí. Ya. Muy bien, pintores y días. Proporcionalidad inversa. Ya, muy bien, Ezequiel. La cantidad de pintores, si la cantidad de pintores aumenta, la cantidad de días que van a tardar
Si yo pongo más pintores, si yo pongo Disminuye. disminuye, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo voy a pintar mi pieza y la voy a pintar yo sola, me voy a demorar mucho más que si invito a 2 de ustedes y me ayudan ustedes y somos 3 pintando la pieza, nos vamos a demorar menos. El tiempo va a disminuir, van a aumentar las personas que estén pintando, entonces el tiempo va a ser mucho menor. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, proporcionalidad, como ustedes habían dicho, inversa, súper bien. Y ahora vamos acá con la tabla. Ustedes ubicaron las magnitudes, dijeron que eran los pintores y los días. Entonces yo tengo el primer dato, que son los 2 pintores, se tardan 6 días. Entonces, ¿cuánto se tardarán en hacer ese mismo trabajo 3 pintores? No sabemos. No sabemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Vamos a calcular con la regla de 3 inversa. Y acá hay algo importante que nos dice de la regla de 3 inversa. Dice, la diferencia entre la regla de 3 directa, que es la que se multiplica cruzado, y la de la regla de 3 inversa, es que en este caso no vamos a multiplicar en cruz, como ya les había dicho, sino que multiplicamos horizontalmente hacia el lado. ¿Ya? Entonces, para calcular esto, ¿qué tengo que multiplicar y qué tengo que dividir? ¿Cómo calculo esto? ¿Alguien me podría decir cómo calcularlo sabiendo que es inversa? Yo no entendí muy bien, pero creo que deben multiplicar 2 por 6, que eso te da 12, y ese 12 se divide por 3 quizás. Muy bien. Y eso Así mismo, miren, 12 por 6 dividido en 3, porque es hacia el lado. Profe dijo Dígame. 12. 2, Dijo 12. perdón, es 2. Ya, se dan cuenta que hoy día algo me pasa. Ya, 2 por 6, les di la respuesta. 2 por 6 dividido en 3, 2 por 6 es 12 y 12 dividido en 3 es 4. Entonces el valor de la X acá sería 4. Ya, ahora. Simple. ¿Cómo calculamos la constante de...? Ahora podemos calcular la constante, que ya conocemos el valor. Podemos calcular la constante de proporcionalidad. ¿Cómo calculábamos la constante de la proporcionalidad inversa? Multiplicando, dividiendo. Ay, no sé. Sí, la Dani ahí dijo, calculó esta primero la Dani, se adelantó, pero 3 por 4 es 12, yo multiplico solamente. 3 por 4 es 12 y esta es 2 por 6, ¿será 12? ¿Cómo? Obvio que sí, pues. 2 por 6 es 12, Polonia, acá estamos calculando la constante de proporcionalidad nomás, lo que hicimos en la... Es que escuché que dijo 4 dividido 3, yo, ¿dónde? Me perdí. No, eso es en esta parte, en la regla de 3. En la regla de 3 nos dio 12 dividido en 3 es 4, para saber el valor de X. Pero nosotros ya sabiendo el valor de X, podemos calcular la constante de proporcionalidad, que lo hacíamos multiplicando, ¿se acuerdan? 2 por 6 es 12, 3 por 4 también es 12. Exacto, 3 por 4 también es 12. Y ahora si yo, por ejemplo, les pusiera otro valor acá, y si yo digo, entonces, ¿cuánto tardan 5 pintores? No, mejor no 5, porque va a ser muy difícil. ¿Cuánto tardarán 12 pintores? Solo calculando con la constante, fíjense, la constante es 12, entonces yo tengo que poner un número acá que multiplicado por 12 me dé 12, para que se cumpla la constante, porque si no, no sería inversamente proporcional. Entonces, 12 por 1. 1, entonces 12 trabajadores se les demorarían un día. Y acá si yo calculo esta constante de proporcionalidad, sería 12 por 1 es igual a 12. Entonces la proporcionalidad se sigue cumpliendo. ¿Queda más claro o todavía no? Son 2 cosas que hacemos. Calcular la regla de 3 para saber el valor de X y después calculamos la constante de proporcionalidad para ver si me da todos los valores igual.
yo entendí la primera parte de la regla de 3, pero luego no entendí lo que hizo el ladito de los números. ¿Cómo hizo Esto, esto, Polonia, es lo mismo que hicimos en la anterior, que nos daba 24, que todos nos daban 24. ¿Te acuerdas que multiplicamos todos los valores acá? Pero acá hay menos números. Hay menos números porque solamente tenemos 2 datos, pero yo acá le puedo seguir agregando números. 3 por 4, 12, 12 por 1. Ah, pero ese 12 por 1 Es lo porque inventó 12 usted. trabajadores, sí, lo inventé yo, les pregunté. ¿Y ahora cuántos demorarán 12 trabajadores? 12 trabajadores tardan un día, porque si yo lo pongo acá y comparo con la constante de proporcionalidad, yo ya sé que la constante de proporcionalidad es 12, porque lo calculé con estos 2 datos que están acá arriba. Entonces ahora, sin hacer la regla de 3 y solamente calculando con constante de proporcionalidad, como lo hiciste tú en la anterior, digo, 12 por cuánto me da 12 acá para que la constante se cumpla, por 1. Entonces 12 trabajadores demoran un día. Entonces, por ejemplo, Tía, ya caché, nosotros hicimos la tabla. ustedes hicieron la tabla, si eso les decía, ustedes hicieron la tabla, la construyeron ustedes. A lo mejor, profe, podríamos, bueno, ahí está la respuesta, 3 pintores demoran 4 días en hacer el mismo trabajo. Profe, a lo mejor podríamos exponerle a algunos problemas, 1 o 2 problemas, Sí. para que hagan la tabla ellos, la armen y todo en estos 10 minutitos que quedan. Que hay hartos conectados. ¿A qué se debe que hay tantos conectados? Uy, sí, nunca vi 17. Yo creo que puede ser porque llegó la Miss Carola, ¿o no? Oiga, profe, ¿Qué? ¿va a hacer el ¿Llegó? juego? ¿O no? No ha vuelto la Miss Sí. Profe, ¿va a hacer el Oye, juego? pensé Así que volvió estaba la en la Micaela. clase. No, no acá, llegó a trabajar, volvió a trabajar. No sé, profe, pero es que la verdad es que con este curso hay como días y días. Sí, es verdad. Hay días en que se conectan mucho, hay semanas en que aparecen 7, 8. Sí. La que siempre está este año, porque el año pasado no podía, No me acuerdo es la Dania, de los la nombres. Connie Muñoz también se conecta siempre, el Ezequiel, el Víctor también se conecta siempre, Sí. la Polonia igual. El El Giovanni, Benja abandonado el a Aarón. veces desaparece, pero no siempre. Creo que falta una clase a lo más. Ya. Profe, ¿y yo? Ya, entonces acá para que para que no perdamos estos 10 minutos que nos quedan. Un grupo de 3 alumnos tarda 45 minutos en hacer un proyecto de la clase. ¿Cuánto se tardaría si el grupo fuera de 5 alumnos? Primero, identificar la proporcionalidad. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Están los Inversa, alumnos y están los indirecta. minutos. Ya. Bien Si viene Polonia los y minutos, bien yo meto los Ezequiel. números. Bien Polonia y bien Ezequiel. Las variables o magnitudes son la cantidad de alumnos y los minutos que demoran. Y como dijo el Ezequiel, la proporcionalidad es inversa, porque si la cantidad de alumnos aumenta, los minutos que tardan van a disminuir, ¿cierto? Ya, entonces Profe, tengo una Ahora tenemos que hacer pregunta. la regla de 3, ¿verdad? ahora que ustedes saben, primero tienen que hacer la tabla con los valores que ya conocen. Alumnos, Profe. minutos, dígame. En la proporcionalidad directa nosotros utilizamos la operación como en esquina, o sea, el 5 Cruzado. por el 40. Sí, ¿en esta hay que hacerlo cruzado o No, hacia el lado como les acabo de enseñar yo, recuerden, proporcionalidad inversa se resuelve hacia el lado, proporcionalidad directa, cruzado. Hagan ahora este ejercicio, aprovechen este tiempo, hagan la tablita, Tía, alumnos, minutos. Tía, yo sé hacer el problema, todo, pero yo no sé cómo empezar la tabla. Ya, a ver, vamos a dibujar acá. Ya, lo primero que vamos a hacer para empezar la tabla es
hacer 2 líneas. Vamos a hacer una línea ahí y vamos a hacer una línea hacia abajo. Me quedo un poco choca, pero no importa. Ya. Y ahora voy a poner las magnitudes que están involucradas. ¿Cuáles eran las magnitudes involucradas? La de alumnos y la de minutos. Ya, la de alumnos y la otra es minutos. Ahí tenemos las 2 magnitudes, alumnos y minutos. Y ahora voy completando con los datos. ¿Cuántos alumnos hay en el primer dato? Hay 3. Ya, Dania. 3. 3, ¿cierto? ¿Y 3 cuántos minutos tardan? 45. Ya, 45. Entonces tengo que 3 alumnos tardan 45 minutos y la pregunta que me hacen a mí es... ¿Cuánto se tardaría si el grupo es de 5 alumnos? Ya, entonces acá, ¿qué número tengo que colocar? Abajo del 5. 3 debe poner el 5 y al lado pone una X porque no sabemos cuántos minutos se daría. Sí, súper bien. Hoy mi perra que ladra. Oh. A veces Terminé, me ya duele me la lo cabeza. sé. Ya Ya, lo pero sé. espera Ezequiel, que le estamos explicando también a los demás que aún les falta un poquito para poder entender completamente. Ya, Yo les tenemos puedo dar la una pista, es mucho más fácil. Es mucho más Dania. fácil de lo que parece. Dania, mira, ahí está la tabla completa, ya la armaste. Tenemos los alumnos por un lado, los minutos por otro. Sabemos que 3 alumnos demoran 15 minutos. ¿Cuánto demorarán 5 alumnos? Y ahora calculo con la regla de 3 inversa, o sea, ven cómo... No te escuché nada, se te escuchó como... Ya, no importa, ahí el Benja tiene problemas con el audio. Sería entonces aquí, ¿cómo hago la multiplicación cruzada o hacia el lado? Hacia el lado, Si 3 es por inversa. 45. Bien, 3 por 45 y lo divido En 3. En ¿por qué 5. Ah, perdón. Acuérdate Tranquila, que se Dania. divide con el número que está con la X. El número que está con la X es el 5, por lo Sí, tanto... que lo que pasa es que me equivoqué de número. Ya, está bien, a mí me pasó lo mismo delante. Yo puse otro número, nada que ver, ¿se acuerdan? Ya. Y tenemos ahí, 3 por 45 dividido 5. Para esta parte, profe, pueden usar calculadora, ¿cierto? Sí, sí, Yo lo usé importante es que lo calculadora. organicen bien. Lo importante es que lo organicen bien. Ya, vamos. Que aprendan el paso a paso, eso le he dicho yo, porque es estresante estar de aquí diciéndole, no usen calculadora si no los podemos ver. Si los viéramos sería diferente, pero si no los vemos... ¿Cuánto es 3 por 45 entonces? Sí, es lo mismo que les decía yo. Ya. Se divide 135. ¿Cuánto es? 135. 135. Ya, muy bien. Y abajo agrego el dividido en 5. Y me voy ahora al otro lado. Se me demoran a aparecer los números que coloco ahí. Sí. 25, 27. Y Hay ahora 27. Hay que 135 dividido en 5 27. es... Ya, ahí está. Entonces yo ahora sé que 27 la ¿qué? X vale... Recuerden que las respuestas son completas. Yo ahí, miren, K. La K. puse... ¿No? No, la K todavía no nos metamos con la K. Calculamos la X nosotros. Sabemos que ahora 5 alumnos se demoran 27. 27 minutos. Ya. ¿Cuánto se tardaría si el grupo fuera de 5 alumnos entonces? Respuesta. 27K. Si el grupo no es K, todavía no metan la K, esperen un poco. Si el grupo es de 5 estudiantes, tardarían, ¿cuánto? 27 minutos. 27 minutos. El 27 no es K, es minutos, ¿ya? Ahí está la respuesta entonces. Ya, y ahora sí,
si yo quiero calcular la constante de proporción, ¿cómo lo hago? Ah, ahora lo hago. ¿Cómo se calcula? Ahora lo hago normal. No, creo que no. ¿Cómo? No es normal. ¿Cómo calculaba la constante de proporcionalidad? Que multiplicando el... Ya dividieron. ¿Multiplicando qué, Benja? ¿Te alcancé a escuchar algo? No me acuerdo cómo era. Los números cuando ponían, cuando uno bajaba y el otro subía. En esa tabla. Tenemos que ¿Ya? multiplicar las magnitudes. ¿Y cuáles serían las magnitudes de las primeras dos? 3 por 45. 3 por ¿Cuánto es 3 por 45? 45? Era 135. 135. 135, bien. Vamos a ver si la siguiente nos da lo mismo. ¿Cuánto es 5 por 27? Ahora conocemos el valor de X, entonces podemos poner 5 por 27. ¿Cuánto es? 135. Ya. Entonces, si es inversamente proporcional, la X está bien el valor que calculamos en X, así es que ahí se cumple la constante. La constante es 135, pero la X corresponde a los minutos. Eso no lo confundan. ¿Ven que son dos cosas distintas? Calcular la X con la regla de 3 y después calcular la constante, pero multiplicando las magnitudes. ¿Se entendió un poco más o siguen confundidos? Yo no estoy confundido, te entiendo todo. Solo hizo 2K, ¿verdad? Sí, Sí, tenemos solo solo 2K. dos variables, ya solo dos grupos de magnitudes. Ya es súper importante entonces que recuerden que en la proporcionalidad inversa tenemos que usar la regla de 3 inversa, que es multiplicar hacia los lados y que podemos comprobar siempre calculando la constante, ¿ya? La constante de la proporcionalidad inversa se calcula multiplicando y la constante de la proporcionalidad directa se calcula dividiendo la magnitud 2 en la 1, siempre cuando es división. En la proporcionalidad directa, la magnitud 2 es la 1. Si estamos multiplicando, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Si multiplicamos 1 por 1, no, 1 por 2 es 2 y 2 por 1, entonces si decía 1 por 1 era demasiado obvio. Entonces, claro. ¿ya? Y que la proporcionalidad directa ambas van subiendo o ambas van bajando y la proporcionalidad inversa una sube y una baja y viceversa. ¿Ya? Esto es lo importante que tienen que recordar, que lo hemos repetido todas las clases y también ir por parte. ¿Ya? Nosotros le estamos pidiendo que primero calculen con la regla de 3 y que luego nos pasemos a la parte de calcular la K. ¿Ya? Para que lo hagamos cuando ya tengamos todos los valores de la tabla. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Y puede seguir para abajo? Sí, puedes seguir para abajo si tú vas, por ejemplo, tú quieres saber, ¿y cuánto se tardaría si el grupo fuera de 8 alumnos? Y uno le sigue. Y uno le sigue. Hasta infinito, ¿cierto? llega hasta lo que tú quieras, quieras. Ya, ¿cuánto se demorarían si son 15 alumnos? Entonces ahí tú pones 3 alumnos se demoran 45, ¿cuánto se demoran 15? Calculo la X. Entonces ahora digo 3 por 15 dividido, o sea, 3 por 45 dividido en 15, porque ahí les había dicho 15. Así ustedes le van poniendo, si ustedes quieren saber más datos, le van agregando más datos. ¿Ya, chiquillos? Pero tía, pues ahí no da la respuesta. O sea, no da 135. Pero es que pueden ¿Por qué dar con no? números decimales también, chiquillos. Sí. ¿Ya? ¿No siempre va a dar 35? Háganlo No. ustedes en su cuaderno, en su casa, háganlo. Recuerden que pueden revisar la clase después, ¿ya? Voy a tratar de subir lo antes posible, pero el internet anda muy Profe, mal no para subió subir. la clase de ayer, parece. No, es que no he podido subir ni siquiera un PPT. Así que en nos cuanto quedamos vea con mejor dudas. el internet lo voy a subir, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces nos vemos el miércoles. Adiós. Chao. Chao, tía, Chao, que que estén estén bien, bien. chiquillos, chiquillas. Chao.